Muchas gracias y saludamos y agradecemos la presencia de Jesús Cervantes González, responsable de la Dirección de Estadísticas Económicas y el Foro de Remesas del Centro de Estudios Monetarios de Latinoamérica, el CEMLA. Muchas gracias, Jesús, por estar con Gracias, nosotros. Eduardo. Muchísimas gracias. Sí. Siguen ustedes produciendo datos muy interesantes de las remesas. Y bueno, quisiéramos en primera instancia hablar de que no solamente los mexicanos han enviado más dinero a sus familias en México, sino también otros grupos de étnicos o de nacionalidades no mexicanas también han hecho lo mismo, al Sí, parecer. sí, mira, el día de ayer publicamos una nota en lo que hacemos, trabajamos con datos de una encuesta americana que se llama la American Community Survey, que la última base de datos es una encuesta anual, es de 2021, Sí, y esa encuesta identifica el número de inmigrantes de cada país de origen hay en los Estados Unidos y cuál es su ingreso per cápita. Y si nosotros multiplicamos el número de inmigrantes por su ingreso per cápita, tenemos el ingreso total del grupo migratorio. sí, Entonces agarramos 42 grupos migratorios de economías emergentes, ¿sí? sí. Y con datos del Banco Mundial que nos dicen cuántas remesas vienen de Estados Unidos en los países receptores, calculamos el porcentaje que mandan de su Sí, ingreso, ¿no? Y agarramos ya una muestra de 42 grupos migratorios en Estados Unidos eh, y medimos el porcentaje que envían. Y los resultados son súper interesantes. El promedio ponderado de lo que envían en estos datos de 2021 resultó de 12.6%, ¿sí? Y cuando uno ordena los países de mayor, los que envían más como sí. porcentaje de su ingreso, eh, México ocupa la posición número 9. Este indicador es sumamente relevante porque es el esfuerzo que hacen los grupos migratorios en Estados Unidos por apoyar a sus familias en sus países de origen. Y primero lo que sale es que al agarrar los primeros 5 países que envían más, que hacen un mayor esfuerzo, o sea, que envían un mayor porcentaje de su ingreso como remesas a sus familiares en sus países de origen, resulta que 3 son de América Latina. O Ajá. sea, en esta muestra de 42 países, el país que manda el mayor porcentaje de su ingreso es Guatemala, No con me el digas. 50, más del el 53% de su ingreso. O sea, es un esfuerzo Oh, impresionante. La mitad de lo que ganan lo mandan a Guatemala. El segundo país que manda mayor porcentaje de su ingreso es Honduras con el 33.6%. ¿Esto qué quiere decir? Que los inmigrantes hondureños en Estados Unidos mandan una tercera parte de su ingreso a sus familiares. Luego viene Nigeria, Tailandia y el quinto es la República Dominicana con el 22.1%, o sea, de la quinta parte de su ingreso mandan los dominicanos. Y México en esta base de datos resulta en 2021 el 15.9% de su ingreso. Y lo que pasa, lo que llama mucho la atención es que realmente cuando uno se mete con detalle a ver los países latinoamericanos, el resultado que habíamos observado en México, que en los años recientes se ha incrementado el porcentaje que los migrantes de su ingreso mandan a sus familiares en México, había llamado mucho la atención a analistas, ¿no? De que era raro que mandaran más durante el periodo de la pandemia, pero lo que nosotros encontramos es que el caso de México no fue un caso aislado, sino ocurrió con un buen número de países de América Latina y el Caribe, con los migrantes que están en Estados Unidos, aumentó el porcentaje enviado de 2017 a 2021
En el caso de los mexicanos, los guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, dominicanos, colombianos, jamaiquinos, nicaragüenses, brasileños, ecuatorianos. O sea, esa cosa que a algunos analistas les había llamado la atención, que decían, debe de haber algo raro en las cifras, ¿no? Sí. No, realmente es un caso generalizado que ocurrió en, en los grupos migratorios en los Estados Unidos. Y una cosa interesante también es que cuando uno agarra los 10 principales países exportadores de remesas, vamos a ponerlo así, remitentes de remesas en el mundo, el primero es Estados Unidos. Y el incremento de las remesas enviadas desde Estados Unidos de 2018 a 2021, en 2021 salieron remesas de Estados Unidos por 200,216 millones de dólares. O sea, una cifra impresionante, ¿no? Y el incremento de 2018 a 2021 fue de 41,000 millones de dólares de remesas. Pero cuando uno agarra los otros 9 principales remitentes de remesas, que son Sí. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Alemania, Reino Unido, Rusia, Canadá, Francia, España y Australia, y vemos cuánto se incrementó lo que mandaron de remesas de 2018 a 2021, es ligeramente menor que lo que se incrementó en Estados Unidos. De nuevo, de 2018 a 2021, las remesas que salieron de Estados Unidos se incrementaron en 41,309 millones de dólares, un incremento de 26%, muy fuerte, pero las remesas de los siguientes 9 acumuladas fueron de 41,191, o sea, el incremento en las remesas que salieron de Estados Unidos de 2018 a 2021 fue igual a la suma de los siguientes 9. De hecho, Qué ligeramente terrible. excedió. Sí, Qué barbaridad. O sea, qué capacidad de Estados Unidos para seguir sí, sacando dinero, ¿ah? sí. Ahora, México era digamos, un grupo ciudadano que enviaba o que llegó a estar entre los principales que enviaban Bueno, remesas. México es el principal receptor de remesas desde Estados Unidos. ¿Sí? Es el principal país receptor de remesas que salen de Estados Unidos. Pero ¿En no quiere América decir Latina, o en el mundo o en América en Latina? México es la segunda economía receptora de Sí. remesas en el mundo. La primera es la India, luego México y luego China. Ahora, y luego viene Filipinas. De remesas que salen de Estados Unidos, México es el principal receptor de remesas de Estados Unidos. Pero eso no quiere, en términos absolutos es gigantesca la cifra, pero como porcentaje del ingreso, como porcentaje del ingreso de los grupos migratorios, le gana Guatemala, Honduras, la Dominicana y El Salvador. El Oiga, ellos esfuerzo que están, en hacen términos proporcionales, ellos mandan más dinero. como proporción de su ingreso, o vamos a decir, el esfuerzo que hacen Es es mayor. mayor en el caso de Guatemala, que dijimos mandan más de la mitad de su ingreso, Honduras que mandan una tercera parte, la Dominicana que ganan un poco más de un quinto de su ingreso, El Salvador que mandan 16,6, y en el caso de México con este indicador de ingreso nos da 16%. ¿Sí? 16%. Ahora, ¿qué, es, Sí. ¿qué explica estas cifras? ¿Qué explica el porcentaje? Primero explica la necesidad que tienen los familiares, ¿no? La necesidad que tienen los familiares. El diferencial de ingresos entre México y Estados Unidos es menor que el diferencial de ingresos per cápita, vamos a ponerlo así, entre Guatemala y Estados Unidos, entre Honduras y Estados Unidos, Sí. entre la Dominicana y Estados Unidos, entre El Salvador. Son países que tienen un nivel de desarrollo menor que el mexicano, ¿sí? Entonces, el esfuerzo que requieren los hogares receptores de remesas de sus familiares en Estados Unidos es mayor. Pero también hay otros fenómenos. En alguna ocasión contigo hemos platicado que la población mexicana inmigrante en Estados Unidos cayó de 2014 a 2021 en más de 1 millón de personas, Sí. ¿sí? En más de 1 millón de personas.
entonces el flujo migratorio neto fue negativo en ese periodo, pero eso no ha ocurrido con los salvadoreños, con Al, los con- hondureños, al con los contrario, guatemaltecos, han aumentado. siguen aumentando. De hecho, son de los grupos migratorios que tienen mayor incremento en los Estados Unidos. Pero pasa otra cosa también. El hecho de que el tamaño de la población mexicana inmigrante en Estados Unidos no haya aumentado en los últimos años, quiere decir que su edad promedio ha ido aumentando. Esa es una nota que vamos a sacar, que estamos trabajando ya. Cómo la edad media del grupo migratorio mexicano ha ido aumentando, ¿sí? Y el porcentaje, la población joven guatemalteca y hondureña es mucho mayor en el caso de esos grupos migratorios en Estados Unidos que en el caso de México.